Buen día, estudiantes. El día de hoy veremos el tema de prueba de hipótesis para la proporción poblacional. Recordemos que en nuestra última clase vimos lo relacionado a las pruebas de hipótesis para la media poblacional con desviación conocida. En dicha clase vimos los tres tipos de pruebas de hipótesis a realizar dependiendo del contexto del ejercicio y como tal las conclusiones referentes a dichas hipótesis. Antes de iniciar con el tema en como tal, vamos a recordar un poco sobre la teoría de la proporción. Recordemos que una proporción representa una fracción o porcentaje sobre alguna cualidad de una serie o conjunto de datos. Si bien decíamos que de manera inicial la proporción la podríamos obtener de forma fraccionaria o porcentual, también lo manejábamos de manera operativa de forma decimal, donde dicha forma decimal solo podía tomar valores entre 0 y 1, es decir, no existirían proporciones negativas ni proporciones que sobrepasaran el 100%. Ahora bien, de una manera inferencial, recordemos que las proporciones se separan en dos: la proporción poblacional, representada con la P mayúscula, y la proporción muestral, representada con la P minúscula y una línea en la parte superior. Muy bien, ya retomando esta parte, ahora sí, entremos a fondo el tema del día de hoy. Recordemos que para las pruebas de hipótesis, tal como se dijo al principio de este video, las separábamos en tres formas que dependían como tal del contexto del enunciado. Recordemos un poco sobre esas tres formas. Las tres formas que tenemos para plantear hipótesis se separan en las pruebas unilaterales o pruebas llamadas de una sola cola, que bien pueden ser de cola izquierda o de cola derecha, o las pruebas de dos colas o también llamadas pruebas bilaterales. Recordemos también que para el planteamiento de las hipótesis las separábamos en dos: en las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas, donde la hipótesis alternativa es la que buscamos apoyar la suposición o afirmación que se está haciendo, y por lo tanto la hipótesis nula es la que va a ir en contra de dicha suposición o afirmación. En este caso, como estamos estudiando el parámetro poblacional de la proporción, vamos a utilizarlas en referencia a la P mayúscula. Es decir, van a quedar de esta forma. Como bien vemos en pantalla, cada uno de los tres tipos de pruebas que podemos llevar a cabo se separan en la hipótesis nula y la hipótesis alternativa con respecto a la proporción poblacional, donde la tendencia que va a tener cada una de las hipótesis puede variar. Por ejemplo, veamos en el caso de que una prueba unilateral izquierda o de cola izquierda, la hipótesis alternativa nos indica que la proporción muestral, la proporción poblacional, perdón, deberá tomar un valor menor que un valor P sub 0, que más adelante definiremos qué significa este P sub 0. Mientras que la hipótesis nula va a decir que la proporción poblacional deberá ser mayor o igual a dicho valor. De la misma forma, podemos ver que el comportamiento varía entre la hipótesis nula y alternativa para los otros dos tipos de pruebas. Ahora bien, recordemos que para poder seguir con nuestro tema de la prueba de hipótesis, lo siguiente, después de plantear las hipótesis, va a ser dibujar una campana respectiva a cada una de las hipótesis. Vemos en pantalla que las campanas que estamos utilizando tienen la forma del comportamiento de una distribución normal, es decir, una campana de Gauss, donde cada campana, independiente de la hipótesis que hemos planteado, posee una zona blanca y una zona sombreada, donde recordemos que la zona blanca es la zona de no rechazo de la hipótesis nula y la zona sombreada la zona de rechazo de dicha hipótesis nula. También podemos observar que cada campana posee un valor de referencia precisamente ubicado entre la separación de la zona blanca y la zona sombreada. Dicho valor de referencia nos damos cuenta que está indicado con la letra mayúscula Z, lo cual nos indica que usaremos una distribución normal para hallar dichos valores. También podemos ver que estos valores poseen un valor en todo, cada uno de ellos, que es alfa. Para ello tendremos que basarnos del nivel de confianza que se nos esté proporcionando para encontrar dichos valores. Una vez sabiendo que la zona blanca y la zona sombreada representan una zona de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula respectivamente, la cuestión es saber en cuál de las zonas nos podemos ubicar para poder llegar a la conclusión final.
Recordemos que para esto tenemos la ayuda del valor estadístico. En este caso, el valor estadístico deberá poseer los datos de las proporciones que estemos trabajando. Primero, podemos ver que necesitaremos de la proporción muestral, la cual restaremos con el valor de P sub 0, el cual de aquí en adelante definiremos como la proporción poblacional hipotética, es decir, aquella proporción que se está suponiendo o afirmando. Luego, toda esta parte irá dividido en la raíz cuadrada de la proporción hipotética multiplicado por su complemento, es decir, 1 menos la proporción hipotética, y finalmente esta parte irá dividida en n minúscula, es decir, la muestra. Esto nos permitirá obtener un valor el cual deberemos ubicar en alguna parte específica de la campana para poder llegar a la conclusión final de saber si rechazamos o no la hipótesis nula. Para dejar en claro todos los conceptos que hemos tocado con anterioridad, veremos como tal este ejemplo que tenemos en pantalla. En el ejemplo podemos ver que nos están indicando un problema que tiene un supermercado, al cual está suponiendo que el porcentaje de clientes que compran con tarjetas de crédito difiere del 64%, y que para poder comprobar esto ha tomado una muestra de 200 clientes, y de los cuales estos 200 a 104 de estos clientes han pagado sus productos con tarjeta de crédito. Vamos a suponer entonces la teoría del supermercado a una prueba de hipótesis con una confianza del 95%. Muy bien. Para poder llegar a solucionar esta prueba de hipótesis, recordemos que necesitamos seguir una serie de paso a paso para poder llegar a la conclusión final de saber si la hipótesis que ha planteado el supermercado está en lo cierto o está equivocado. Para eso recordemos cada uno de esos pasos a pasos que realizábamos con anterioridad. Primero, recordemos que el paso inicial es como tal extraer los datos que nos dan en el enunciado del ejercicio. Para eso vamos a leer nuevamente el ejercicio de manera cronológica y ver cada uno de los datos que nos están proporcionando. Podemos detallar que el dato inicial con el que estamos comenzando es este 64%. Si leemos detenidamente, nos damos cuenta que este 64% representa la suposición que está dando el supermercado. Es decir, el supermercado supone que un cierto porcentaje de clientes utilizan tarjetas de créditos para pagar sus productos. En este caso, al tratarse de una suposición y de que estamos tratando con un valor porcentual, podemos decir que el 64% representa la proporción hipotética. Pero también, como dijimos con anterioridad de las proporciones, podemos expresarlas de forma fraccionaria o porcentual, pero para una manera operativa lo dejaremos en su forma decimal. Entonces, damos por hecho que 64% representa un 0,64. Muy bien, siguiendo leyendo el enunciado, nos damos cuenta que para este estudio se ha tomado una muestra de clientes y determinamos que la muestra representada con N minúscula en este caso será 200, es decir, los 200 clientes que se tomaron para el estudio. Siguiendo leyendo el ejercicio, nos damos cuenta que de los 200 clientes, es decir, de la muestra que se tomó, 104 de ellos han pagado con tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué podemos interpretar de esos 104 clientes? Como tal, podemos decir que esos 104 representan la proporción muestral de clientes que han pagado con tarjeta de crédito. Pero recordemos que una proporción tiene que ser expresada de manera porcentual o fraccionaria o en su debida forma operativa de forma decimal. Entonces nos damos cuenta que esos 104 no cumplen con ninguna de las tres características. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos analizarlo de la forma lógica. Si anteriormente dijimos que tomamos una muestra de 200 clientes y de esos 200 clientes, 104 cumplen con la característica, podemos trabajar a partir de esos datos una proporción muestral. En pocas palabras, para hallar la proporción muestral, tendremos que tomar a los 104 clientes y dividirlos en los 200 que representaban como tal la muestra. De esa manera tenemos la proporción muestral representada en forma fraccionaria. Y para dejarlo de una vez de una forma operativa, hacemos dicha división y nos da como resultado el 0,52. Como paso final, vemos que entonces nos dan un último dato al final del enunciado, que representa el nivel de confianza a utilizar en este ejercicio, que es del 95%. Recordemos que el nivel de confianza lo vamos a representar siempre como 1 menos alfa.
Para este caso, 1 menos alfa será del 95%. Si bien podemos leer nuevamente el enunciado, no encontraremos ningún otro dato. Estos 4 datos que vemos en pantalla son como tal los únicos que nos dan en el enunciado del ejercicio. Pero recordemos que para hallar el valor estadístico necesitamos también del complemento de la proporción hipotética. Entonces lo haremos de una vez. Recordemos que el complemento es 1 menos dicha proporción hipotética. Entonces tomaremos el valor de 1 y regresaremos el 0,64, el cual, como podemos ver en pantalla, representa este 0,36. Ahora sí, tenemos todos los datos que necesitaremos para más adelante llegar a la conclusión final. Una vez obtenidos todos los datos, recordemos que el segundo paso, uno de los más importantes, es construir las hipótesis, es decir, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para eso tenemos que retomarnos nuevamente al enunciado del ejercicio. En el enunciado dicen que el supermercado está haciendo una suposición de que el porcentaje de clientes que utiliza tarjeta de crédito para sus compras difiere del 64%. La palabra difiere es nuestro punto clave para poder construir las hipótesis. Si bien podemos interpretar la palabra difiere de diversas formas, tomémoslo de una forma un poco más simplista. El hecho de decir que un número difiere significa que está diciendo que es diferente de. Por lo tanto, la hipótesis alternativa, la cual es la que buscamos apoyar en este enunciado, nos va a decir que la proporción poblacional difiere del 64% o de 0,64. Como podemos ver en pantalla, estaríamos diciendo que P mayúscula es diferente de 0,64. Habiendo construido la hipótesis alternativa, nos queda mucho más sencillo construir la hipótesis nula, ya que recordemos que esta hipótesis tendrá que decir lo contrario de la hipótesis alternativa. Entonces diremos que la proporción muestral deberá ser igual a 0,64. Una vez construidas las hipótesis, podemos pasar de forma inmediata al paso número 3, el cual es dibujar la campana. Ahora, sabemos que estas hipótesis que hemos construido acá siguen una tendencia a las 3 formas que nosotros vimos de manera inicial. Si nos damos cuenta, el comportamiento que tienen dichas hipótesis nos hace referenciar a que trabajaremos con una prueba bilateral o de 2 colas. Por lo tanto, la campana que vayamos a dibujar deberá tener 2 colas sombreadas. Como podemos ver en pantalla, las 2 colas están a los extremos de la campana. También recordemos que en este paso no simplemente es dibujar la campana que tenemos en pantalla, sino también hallar los valores que van a ir en la parte inferior de dichas campanas. Para esto, retomémonos a que los 2 valores de referencia que vamos a utilizar en esta campana van a ser los siguientes. Para la parte izquierda manejaremos un valor de z de alfa medios y para la parte derecha un valor de z de 1 menos alfa medios. El objetivo ahora será encontrar dichos valores, pero para eso tendremos que hacer un paso adicional que es encontrar el valor de alfa medios y el valor de 1 menos alfa medios. Para encontrar dichos valores, haremos uso del nivel de confianza que se nos dio al principio del enunciado. Recordemos que el nivel de confianza que vamos a manejar en este caso es de 95%. Por eso, en el primer paso lo que haremos es transcribir dicho valor a su forma decimal, obteniendo que 1 menos alfa es igual a 0,95. Paso siguiente, encontraremos el valor de alfa. Recordemos que tenemos varios métodos de encontrar alfa a partir del nivel de confianza que se nos ha dado. Podemos tomarlo de esta forma. Nosotros podemos suponer que cuánto le hace falta a 0,95 para llegar a 1 y esa falta como tal representará el valor de alfa. Entonces, en este caso, lo que le hace falta a 0,95 para llegar a 1 será de 0,05. Por lo tanto, alfa, en este caso, tomará dicho valor. Paso siguiente, encontraremos el valor de alfa medios o alfa dividido en 2. Para eso, entonces, tomaremos el valor que acabamos de encontrar, 0,05, y lo dividiremos en 2, lo que nos dará como resultado que alfa medios será de 0,025. Ya habiendo encontrado el valor de alfa medios, podemos hallar el primer valor de referencia, este que tenemos acá. Es decir, lo que haremos será, en la tabla de distribución normal, buscar entre todas las probabilidades la probabilidad que más se aproxime o que dé exactamente igual a 0,025. Al tomar la tabla y realizar dicha búsqueda, veremos que el valor en z que genera dicha probabilidad será
el de menos 1,96. Dicho valor será entonces el que represente una probabilidad de 0,025 y como tal será el valor que irá en la cola izquierda de la campana. Ahora bien, haremos el mismo proceso para ubicar el valor en la cola derecha de la campana. Para eso podemos tomar como base el valor de alfa y medios que se nos está indicando que debemos buscar. Si nosotros ya poseemos el valor de alfa medios, lo único que debemos hacer será tomar el número 1 y restarle dicho valor, lo cual nos va a dar como resultado que 1 menos alfa medios será igual de 0,975. Es decir, 1 menos 0,025 nos genera dicho valor. Ya habiendo hallado el valor de 1 menos alfa medios, haremos el mismo proceso que hicimos para encontrar este menos 1,96. Es decir, buscar entre todas las probabilidades la probabilidad que más se aproxime o quede exactamente igual a 0,975 y ubicar el valor en z que genera dicha probabilidad. Si hacemos dicho proceso, nos daremos cuenta que el valor de z de 0,975 será de 1,96. Ahora bien, teniendo estos dos valores, lo que haremos será entonces ubicarlos en la campana. Como podemos ver en la pantalla, en la parte izquierda tenemos menos 1,96 y en la derecha 1,96, que nos da por entendido de que generalmente en una prueba bilateral ambos valores que van a ir en las campanas serán exactamente los mismos. Simplemente lo que va a cambiar es el signo de cada uno de ellos. Como podemos ver en la parte izquierda tenemos que el signo es negativo y en la parte derecha es positivo. Una vez terminado el paso número 3, procedamos al paso número 4, que es como tal buscar el valor estadístico. Recordemos que la idea de encontrar el valor estadístico es saber en cuál de las zonas nos podemos ubicar, si en la zona blanca o en la zona sombreada de la campana. Para eso, entonces, recordemos la fórmula del valor estadístico en este caso. Recordemos que dicha fórmula nos solicita de manera inicial la proporción muestral, que para este caso será de 0,52, menos la proporción hipotética, que será de 0,64. Todo esto dividido en la raíz cuadrada de la proporción hipotética, que es 0,64, multiplicado por su complemento, que lo hallamos de manera final, 0,36, y toda esta parte dividido en la muestra, que será de 200. Ahora bien, si no tenemos una calculadora la cual es capaz de realizar todo este proceso de manera automática, es decir, tenemos una calculadora un poco más sencilla, no habrá ningún problema. Con la operación que pueden ver en pantalla, simplemente será ingresarla en dicha calculadora y realizar automáticamente esta operación para que todos nos dé exactamente el mismo valor. Una vez hecha la operación, nos daremos cuenta que el valor estadístico, en este caso, será igual de menos 3,54. Muy bien. Una vez realizado el paso número 4, procedamos al paso número 5, el cual es ubicar dicho valor estadístico en la campana. Si nos damos cuenta, el valor que nos dio, menos 3,54, es extremadamente negativo. Es decir, que nuestra línea horizontal que tenemos en la campana la podemos ver como una línea que separa los valores entre positivos hacia la derecha y negativos hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Es decir, que este valor estará ubicado extremadamente a la izquierda. A simple vista podremos decir que el valor se encontrará más o menos en esta parte. Ahora bien, ya habiendo ubicado el valor estadístico en la campana, nos daremos cuenta que lo que nos interesa es saber que cayó en la zona sombreada de la campana, es decir, en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, para el paso final, el cual es la conclusión, diremos de manera inicial que rechazaremos la hipótesis nula. Pero veamos, ¿qué significa rechazar la hipótesis nula en este caso? Recordemos que estamos tratando de saber si la suposición del supermercado está en lo cierto o no. El supermercado decía que el valor de la proporción de porcentaje de los clientes que utilizan tarjeta de crédito para sus compras debía ser diferente, o más bien decía que difiere. Entonces, en este caso, si nos rechazamos la hipótesis nula, es decir, estamos rechazando que la proporción va a ser igual. Por lo tanto, estamos afirmando lo que está diciendo el supermercado. Es decir, que con una confianza del 95% rechazamos la hipótesis nula. Es decir, que sí se puede probar la hipótesis del supermercado.
En pocas palabras, el supermercado tiene razón en realizar dicha suposición. Ahora bien, para dejar en claro todos los conceptos que hemos visto hoy, realizaremos este segundo ejemplo. Por lo tanto, la clase de hoy nos concentraremos en realizar dicho ejemplo y saber si tenemos alguna duda que se nos puede llegar a generar, tal vez no ahora, pero sí más adelante, sobre este tema de prueba de hipótesis para proporciones poblacionales.